Hola, ¿qué tal? Quiero que escuches dos melodías. Te las voy a poner a continuación, si es que los derechos de autor no las han omitido en la plataforma en que estés escuchando. Y esta es la primera. Y esta es la segunda melodía. La primera melodía que has escuchado es de Mozart. Es el concierto número 8 para violín y orquesta en C. Y la segunda es de Astor Piazzolla, por una cabeza. Y es que yo andaba estudiando y escuchando a Mozart y escucho esta melodía y me pregunto, yo he escuchado esto en otro lado, ¿dónde es? Y justamente ayer que estaba pasando por el centro, escucho el tema de Piazzolla, ¿no? El por una cabeza y pum, se me vino la referencia, ¿no? El tema es que acá las dos melodías se parecen bastante. No quiero decir que sean iguales, porque eso reflejaría una copia textual, ¿no? Entonces, de eso es lo que va este capítulo o este episodio, es de hablar, digamos, sobre la creatividad y el robo creativo. Para esto vamos a basarnos en un libro y vamos a ver la historia de alguien que copia, ¿no? Cómo se copia. Entonces, bienvenidos a Expresa y este es el tema de hoy. Sería creatividad 2, ya que en el anterior capítulo hemos podido ver la historia del primer hombre creativo, ¿no? Del primer creador humano. Quién sabe a quién yo le he robado este capítulo. Bueno, vamos a empezar. Tanto Mozart como Piazzolla nacieron a mucha distancia, tanto de edad como de nacionalidad en el mundo. No soy un músico, pero a pesar de sus variantes, la melodía es casi la misma, al nivel que la puedes tararear a capela y sería la misma melodía. A lo que quiero llegar es que la originalidad no existe. El hecho de que los artistas busquen no querer, no quiere decir que en el camino no la encuentren. En la filosofía pasa lo mismo, el filósofo en este caso busca siempre la verdad y se encamina hacia ella. Quizás esta tarea no le va a cumplirse jamás en su vida, pero es el camino. En la historia del arte se puede observar que los cambios en el arte, es decir, lo que llamamos original, son generados por una especie de personas que cambian las reglas, ¿no? Cambian las reglas del juego. En el momento que un artista puso un urinal en una galería de arte, cambió totalmente la forma de ver tanto del arte como de cómo nosotros percibimos el arte hasta hoy, hasta nuestros días. Pero en el curso del arte actual, aún hay artistas que siguen los pasos de Marcel Duchamp y quieren replicar esta innovación artística. Son muy pocos los acontecimientos originales, o mejor dicho, que gozan de originalidad. Nuestra vida crece en torno a lo que hacemos y con quién nos relacionamos y cómo lo hacemos. Y en este tiempo aprendemos muchos campos de la vida que tienen sentido para nosotros. La búsqueda de la originalidad es una de esas fuentes de energía que nos mueve a buscarla. Por ejemplo, los músicos que crecen haciendo música en sus garajes empiezan por la copia. Cuán famosos son los covers de canciones que escuchamos en los bares, en los pubs, que son un hit en el mundo, ¿no? Y
por parte de estas bandas que empiezan haciendo una mímica básicamente de estos grupos, y una vez que consolidan una técnica clara y precisa, es cuando empiezan ya a generar nuevas ideas, basándose en otras ideas y en otras ideas. En los conservatorios se enseña repitiendo a los grandes como Mozart, Beethoven, Bach, etc. Así que la tesis de que el arte tiene que ser original está bajo sospecha hasta ahora por nosotros. Se dice que Picasso copió cuadros de enfermos mentales que percibían la realidad desde otra realidad muy trastornada, ¿no? También se sabe del robo de ideas en Silicon Valley. Eh, Existen varios tipos de robo de ideas en Silicon Valley, por eso ellos trabajan con acuerdos de confidencialidad, etcétera, ¿no? Cuando Steve Jobs visita Xerox, le muestran el prototipo del mouse, pero Xerox no sabía qué hacer con el mouse, mientras que Steve Jobs sí, o sea, sí tenía la visión. Entonces Steve Jobs roba básicamente el mouse y lo propone dentro de sus computadoras portátiles, ¿no? Lo mismo ha pasado con el Windows, donde se le ha robado la idea a Steve Jobs, en este caso de Windows, de un sistema operativo que trabaje con ventanas como ahora las conocemos, por Bill Gates. Bill Gates es quien le ha robado la idea de Windows a Steve Jobs en este caso, ¿no? Entonces podemos observar que en Silicon Valley, que es un ambiente creativo, existe un robo constante, y un robo constante de ideas. Ahora este robo, vamos a ver qué tan saludable puede ser o qué tan pernicioso puede ser en nuestro trabajo creativo, ¿no? Pero estos son básicamente ejemplos de la realidad que han pasado y pasan con artículos creativos, nuevos objetos que aparecen en nuestras vidas como el teléfono inteligente. Ahora estamos en el punto al que quería llegar, y es el libro de Austin Kleon, Roba como un artista. Sí, ese es el nombre, Roba como un artista, las cosas que no te han dicho acerca de ser creativo. El libro de Kleon es bastante corto, creo que lo puedes leer de corrido y en un día. Te comparto 5 puntos que me han parecido los mejores para la creatividad. En su libro él mantiene 10 puntos, pero acá vamos a ver 5. El primer punto es el siguiente: trepa a tu propio árbol familiar. Lo que Kleon nos dice es que organicemos un árbol genealógico de nuestros héroes, a quienes nosotros les rendimos pleitesía. Empieza por el que más te inspire, ¿no? Ya sea artista, músico, escritor, modelo a seguir, etc. Una vez que hayas construido tu árbol, un árbol genealógico de tus ídolos, este te ayudará en momentos de falta de inspiración, te ayudará a empezar. La idea es que lo trepes. Eso nos dice Kleon, que nosotros no solamente debemos ver el árbol, ¿no? Y debemos treparlo por nuestra cuenta, y por nuestra cuenta también crear nuestra propia rama en el árbol para que algún día esté nuestra imagen ahí. El segundo punto titula así: no esperes saber quién eres para poner las cosas en marcha. Muchas veces nos complicamos en el tema de identidad, ¿no? Yo soy el que va a presentar una ponencia artística, etc. Entonces Kleon aquí es muy, muy concreto y nos dice: haz las cosas, concéntrate. El problema existencial del ser o del no ser, déjalo para después. Quizás esto no tiene solución. Es en el trabajo mismo donde puedes encontrarte. Una frase de este capítulo es: finge hasta que lo logres. Y el autor nos propone 2 maneras de leerlo. 1. Pretende ser algo que no eres hasta que lo seas. Finge hasta que seas exitoso, hasta que todo el mundo te vea de la forma que quieres. Y 2.
Pretende hacer algo hasta que hagas algo. Y bueno, ya nos dice con una frase que me gustó mucho. Que empecemos a copiar, pero no copiar cualquier cosa sin rumbo, sino más bien empieza a copiar lo que amas. Copia que cuando acabes de copiar te encontrarás a ti mismo. Esta frase es de Yoji Yamamoto. Pero como sabemos, si eres buen o mal ladrón, acá Cleon nos da una pauta. El buen ladrón honra, estudia, roba a muchos, da crédito, transforma y mezcla, mientras que el mal ladrón degrada, tima, roba a uno, plagia, imita y estafa. Esa me parece que es la línea que divide el tema de la copia, ¿no? El tema de copiar algo exactamente como es y no dar crédito. Eso ya tiene otro nombre, ¿no? Otro de los puntos que me ha gustado mucho es uno que se llama Usa tus manos. Y es que Cleon es un creyente aférrimo del arte con las manos. Él incluso nos dice que el tema, no dejemos las manos en casa porque están nuestras huellas digitales ahí. Nos aconseja dividir nuestro espacio de trabajo en dos partes. Una, la parte analógica, que no goza ni de pantallas, ni de alta tecnología, y la otra del área digital, donde sí, digamos, está la computadora, está el mouse, está tu tableta, está tu teléfono, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que a veces se piensa que de la computadora salen las ideas, pero eso no es muy cierto. Entonces Cleon nos va a hablar, por ejemplo, de muchos temas, como por ejemplo alejarse de la pantalla por un buen tiempo, ¿no? El artista Stanley Donwood, quien ha realizado el arte para los discos de Radiohead, dice que las computadoras nos separan con una pantalla de cristal de aquello que creamos. Dice Donwood, en realidad nunca tocas nada de lo que haces, a menos que lo imprimas. Para los que no conocen el trabajo de Donwood, pueden googlear en internet Radiohead, y todas las portadas están hechas por este artista. Y este artista, yo he visto su obra, tengo un libro sobre su obra y es mixta. Tiene obra plástica, hecha con pintura, hecha con la pintura, acrílicos, etc. Y también tiene arte gráfico, digamos, que juega con fotografía, juega con collage. Y a veces mezcla ambos, ¿no? Mezcla el arte que es analógico, podríamos decir plástico, con el digital. Y con eso arma, digamos, las portadas. Además de las portadas, hace todo el arte interno, digamos, tanto de los discos como también de las historias que Radiohead pone o de las letras que se ponen en los discos, ¿no? Otro dato que nos dice Cleon es que las computadoras son geniales para editar nuestras ideas y para prepararlas antes de publicarlas, pero en realidad no sirven mucho para generar ideas. Eso es muy muy cierto, pero depende a veces mucho de cuán acostumbrado estés a la computadora, ¿no? Yo he crecido en una generación de transición donde la computadora no era algo democrático, ¿no? Entonces he crecido generando con mis manos y he pasado la transición a generar, digamos, gráficos con computadora, ¿no? Entonces yo estoy muy de acuerdo con ambos, tanto con Cleon como con Donwood, que tenemos que tener cierto balance en el tema de lo digital. En esta era, digamos, donde lo digital nos permite el acceso, nos permite la llegada, nos permite salir, conocer el mundo, también nos limita creativamente. El tema digital muchas veces es limitante porque
tiene sus límites, lo digital tiene límites. En cambio, el tema creativo, que lo hacemos fuera de ámbitos digitales, cuando usamos nuestras manos, casi no tiene límites, ¿no? Casi 2000 años que usamos nuestras manos para hacer las cosas. Hasta ahora que está empezando la nueva revolución industrial, digital, máquinas printers, cortadoras, CNC, etcétera, etcétera. Otro tema que me gustó es la geografía ya no manda, nos dice, ¿no? Nos dice que construye tu propio mundo. Si el mundo en el que estás no es lo tuyo, empieza a crear uno nuevo. Crea tu propio mundo. Franz Kafka escribió: no es necesario salir de casa. Siéntate en tu escritorio y escucha. No escuches, solo espera. No esperes, quédate quieto y solo. El mundo entero estará a tu alcance. Esa es la frase, y me parece una frase bastante zen, ¿no? Bastante oriental, ¿no? Y eso que Kafka nació un siglo antes de Internet, y más o menos llegamos a empatar dos conceptos, ¿no? Bueno, después este capítulo tiene bastantes consejos muy prácticos, como por ejemplo, deja de buscar y ponte a hacer algo. Muchas veces nos estamos trancados de ideas y no sabemos qué hacer. Entonces acá la salida es hacer. Aunque no sea lo que tengamos que hacer, tenemos que hacer otra cosa para, digamos, destrancar esta manera de este tema creativo que no mejora, ¿no? Que no avanza. Muchas veces la aprobación es un problema y la mejor forma de tener aprobación es no necesitarla. Otro consejo que nos da es conservar los elogios que nos han dado y deshacernos de todo el hate que recibimos, por ejemplo. Y como quinto punto es ser aburrido. Es la única forma de trabajar. Este punto parece ser algo aburrido, ¿no? El tema acá, según nos dice Cleon, es de que él trabaja de 9 a 5, vive en una zona tranquila con su esposa, su perro, etc. Y que la idea de un genio romántico, creativo, que está envuelto en drogas, acostándose con media escena creativa, no existe. Básicamente es solo para superhumanos que quieren morir jóvenes. Entonces, si nos ponemos a razonar, efectivamente, si queremos ser creativos, si queremos hacer cosas, tanto con nuestras manos como con nuestro cerebro, tenemos que cuidarnos, ¿no? Cuidarnos en todo sentido, ¿no? En comer bien, en hacer ejercicio, en caminar y en dormir lo suficiente. Estos conceptos parecen conceptos de vida, pero si te pones a pensar, un creativo los necesita tanta energía. O como Nietzsche decía, ¿no? Tú necesitas mejorar, un creativo necesita mejorar, pero para mejorar, Nietzsche decía, tienes que mejorar 10 veces cada día. Y para mejorar 10 veces tienes que descansar bien, tienes que dormir bien. Entonces, es recomendable dormir bien. Esos libros que salen de dormir de despertar a las 5 de la mañana, etc. No estoy muy seguro, yo he leído ese, pero es más o menos como una inducción a que todos hagamos lo que ellos hacen, ¿no? Sin embargo, hay personas que su máximo punto de creatividad es en la noche, donde no hay ruido, etc., ¿no? Entonces, decirle a una persona que está acostumbrada a crear, digamos, a las 3 de la mañana o 2 de la mañana, que se despierte a las 5 de la mañana, no creo que cuadre, ¿no? Le va a ser muy difícil mover su horario creativo. ¿Es recomendable? Sí. ¿Es obligatorio? No. Es una decisión, parece una decisión propia, ¿no? Entonces, en este capítulo nos habla de que no debemos endeudarnos, no renunciar a nuestro trabajo por el tema de la disciplina,
Tener un trabajo siempre nos va a ayudar a tener disciplina, a cumplir horarios, a cumplir trabajos en horas, en fechas, etc. Otro consejo es conseguir un calendario, y si no podemos conseguir un calendario, construir un calendario que nos ayude a qué? A planificar nuestro trabajo. En este calendario nosotros vamos a poner metas específicas y un buen camino para llevarlas a cabo, ¿no? El comediante Jerry Seinfeld tiene un calendario que le ayuda a escribir una broma al día. Él sugiere conseguir un calendario de pared que muestre todo el año. Eso está muy interesante, ¿no? Por lo menos crear una cosa al día nos lleva a crear 365 cosas nuevas, ¿no? Luego Cleon nos dice que escribamos una bitácora donde anotemos qué lecturas vamos a encaminar, cuáles ya hemos terminado, cuáles son nuestros tiempos. En la bitácora podemos desbordar la creatividad sin límites, podemos hacernos preguntas, dudas, notas, etc. Entonces, este capítulo de ser aburrido es necesario para alguien que va a encaminarse en temas creativos, ¿no? El tema de muchas veces escapar a la realidad con ciertas drogas, como el alcohol, no sé, pues la marihuana, otro tipo de drogas, lo que consiguen es un porcentaje mínimo de tiempo de creatividad. Después no, después es una pérdida y escape de la realidad. Entonces las personas que consumen drogas usualmente están escapando de una realidad que no la toleran, una realidad que es dura y aburrida. Entonces me parece que tenemos que desnaturalizar la idea de que el trabajo tiene que ser, mejor dicho, que el trabajo creativo debe ser una especie de bohemia, que nace la creatividad en ámbitos donde existen alcohol, bar, mujeres, hombres besándose. No, todo eso me parece que ya estamos en una etapa que debemos desnaturalizar eso y naturalizar más bien un trabajo sistemático, un trabajo que nos ayude a nosotros a ser consecuentes con nuestras ideas, con nuestro propio trabajo. Bueno, si bien nosotros vamos a generar ideas de otras ideas, vamos a construir nuevas ideas en base a otras ideas que ya se dieron, todos nosotros vamos a crear una disciplina, y con esta disciplina diaria vamos a formar hábitos, y con estos hábitos nosotros vamos a lograr avanzar mucho más rápido. Bueno, estos son los 5 puntos que a mí me han parecido muy interesantes y productivos en el tema de Roba como un artista. En esta última parte del episodio te voy a contar sobre Elmir de Hory. ¿Quién es Elmir de Hory? Muchos dirán, tal vez muchos lo conocen, ¿no? Pero te voy a dar solo unas breves pinceladas sobre quién es. Fue en realidad, no fue un artista, un pintor básicamente, que lo que hacía era copiar a otros pintores, por ejemplo a Manet, Picasso, y él copiaba tal cual, o sea, copiaba la técnica, el color, copiaba todo. Hacía los cuadros y no los firmaba. Entonces no podían acusarlo de plagio, ¿no? Tenía un cuadro igualísimo digamos, a las venidas de Picasso, pero no estaba firmado como por Picasso ni como por Elmir. Entonces es por eso que él, digamos, ha podido conllevar una fama de falsificador, pero sin delito. Ha tenido obviamente 3 juicios sobre la falsificación,
y todo el tema, ¿no? Yo te recomiendo que tú entres a YouTube y pongas el Mir de Hori a fondo, y es una edición que le hacen una entrevista, es genial, porque es todo un personaje, ¿no? Porque no habla un idioma, habla como que 5 idiomas mezclados en uno, entonces no habla ningún idioma bien. Entonces es una persona extravagante que hacía fiestas, le gustaba mostrarse, etcétera, ¿no? Su fama también se le debe a un libro y básicamente a una película de Orson Welles, que justamente ahora te la recomiendo. Se llama F for Fake, de Orson Welles. Entonces, en la película él hace una especie de documental sobre ese pintor y es una de las mejores documentales que yo he visto, porque Orson Welles te pone la verdad y la mentira en juego. Te dice, vamos a ver el 90% de la película como una verdad. Yo te voy a contar la verdad, pero va a haber un 10% que no. Bueno, algo así es la introducción de F for Fake de Orson Welles. Esa es la película que te recomiendo ahora. Y básicamente el pintor que estamos hablando, el Mir de Hori, eh, no es lo que estamos buscando justamente con el tema de robar, ¿no? Acá en el caso de Elmir, él hacía la copia tal cual y la vendía, ¿no? Incluso eso ya es falsificación, eso no es robar, eso es falsificar y usufructuar, ¿no? Y ganar sobre una falsificación. Ahora, si tú miras en YouTube también el video de Antonio García Villarán sobre el mayor estafador del arte, la era fake, digamos, sobre el Mir de Hori, él te va a decir, vas a ver ahí, te lo va a hablar con mucha más claridad, que era un triángulo delincuencial, ¿no? Era la persona que era como un merchante que tenía conexiones para poder vender estas pinturas. Tenía un pintor y tenía el Mir, que era como la careta, según él, ¿no? Entonces era un triángulo de delincuencia, ¿no? Y básicamente este no es el ejemplo, repito, no es lo que queremos decir cuando robamos en arte, ¿no? Esto viene a ser ya falsificación, entonces es todo lo opuesto, es todo lo opuesto, porque acá la creatividad murió, o sea, el hecho de copiar tendrá pues un 10% de creatividad y lo demás no, ¿no? Lo demás es una mimesis tal cual. Entonces yo te recomiendo que los vayas chequeando, vayas chequeando este personaje, porque incluso su muerte es muy controversial, ya que tenía un tercer juicio y en el tercer juicio él parece que se suicidó o alguien lo mató, no sé, porque ya en el tercer juicio él iba a entrar a la pena de cárcel y de pronto no iban a salir nombres o qué sé yo, porque es un tema de delincuencial, ¿no? Como vuelvo a repetir. Te recomiendo la película de Orson Welles, F for Fake. Todos los nombres te los voy a dejar la descripción del podcast. Y bueno, esa es la recomendación de la película de hoy. Y como contraste nos sirve de que no es lo mismo plagiar que robar. Robar significa ver el mundo, absorberlo y transformarlo. Plagiar significa ver el mundo y copiarlo, simplemente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te guste. Si te gustó, recomienda a tus amigos el podcast porque vamos a seguir por lo menos con el tema de creatividad un buen rato y luego vamos a ir cambiando de temáticas. Entonces, gracias por todo. Adiós.